Buenos días, profesor. Nuestro equipo conformado por Andrés Quinde, Benjamín Ramos, José Vázquez, Francisca Toledo y yo que le habla, Karen Zamorano, le presentaremos nuestro trabajo de reticulado, el cual consiste en una techumbre. Nosotros vamos a poder ver el cómo hicimos los cálculos, el cómo los ordenamos en una tabla Excel, el cómo imprimimos, los problemas que tuvimos y el ensamblado del proyecto final. El proceso de cálculo consiste en el análisis estático de una cercha plana de techumbre sometida a cargas verticales en sus nodos superiores, utilizando el método de los nodos para determinar los esfuerzos axiales de extracción o compresión. En cada barra, la, la cercha presenta una geometría simétrica de 50 por 50 y una altura de 150 milímetros. Está compuesta por cuatro triángulos que su base es de 125 milímetros, resultando en un ángulo de 67,38. Los cálculos se realizan nodo por nodo aplicando la ecuación de sumatoria en el eje Y, centrándose en la determinación de la carga axial en la sumatoria de fuerza en el eje Y en función de la carga, o sea, en función de P. Finalmente, el signo del resultado define la naturaleza del esfuerzo, positivo para tensión, negativo para compresión. La tabla Excel fue desarrollada para sintetizar los datos y el resultado necesario para dimensionar el área de las barras de la cercha. Inicialmente se registraron los nombres de los nodos, el largo correspondiente de cada barra, siendo su longitud de 0,162 y la barra de 100, o sea, 0,125 metros, asegurando que la estructura final cumpliera con las dimensiones de 50 por 50 centímetros o 500 por 500 milímetros. Se incluyó la carga axial en función de P obtenida del análisis y se especificó la naturaleza de este esfuerzo, tracción o comprensión, o en equilibrio si a cero. Para obtener la carga real en Newton, sustituyó la variable de la ecuación por la carga de diseño de la techumbre, que se fijó en 0,012 toneladas o 12 kilogramos. Posteriormente se calculó el esfuerzo admisible utilizando factores de seguridad de 3 y un esfuerzo último de 46 megapascales. Finalmente se añadió la columna del área necesaria, la cual se calcula automáticamente mediante una fórmula para cada barra. El mayor resultado de área, que fue 116 milímetros, 16 milímetros nada más, y se optó como el grosor mínimo para imprimir todas las barras. Bueno, continuando con la explicación, les habla José Vázquez. En este caso, el diseño de la techumbre se realizó utilizando el software Fusion 360, donde se modelaron tres cerchas principales que se unirían mediante nodos circulares y barras de conexión laterales. Para asegurar la rigidez y el soporte estructural, se incorporaron cuatro barras diagonales adicionales entre cada cercha en las zonas más externas. El grosor de todas las barras se estableció en 4 milímetros, por lo que son barras de 4 por 4 milímetros. Los nodos de unión se diseñaron con un diámetro de 1,6, asegurando que el diseño total de la cercha cumpliera con las dimensiones requeridas en centímetros. La impresión de la techumbre se llevó a cabo en la universidad, específicamente en el piso -1 de la sede antigua, tras agendar un horario con el encargado del laboratorio. Para la fabricación, cada componente, incluyendo los distintos tipos de nodos y barras, fue enviado como archivos separados en formato STL. Se imprimieron todas las piezas de la cercha, sin embargo, las primeras piezas que salieron, en particular los nodos, presentaron fallas de impresión, por lo que fue necesario reimprimir y luego se obtuvo el conjunto total de las piezas de la cercha. Tras recibir las piezas, el equipo se dedicó a retirar los soportes y a lijar las barras y la parte interna de los nodos, una fase que reveló un problema de impresión. El inconveniente fue la fragilidad de las barras. Al ser muy delgadas, se doblaban o deformaban muy fácilmente al aplicar una presión. El mayor problema se centró en los nodos, ya que muchos presentaron errores de impresión donde los agujeros destinados a las barras estaban tapados. Teníamos que hacer el orificio, lo que causó que se deformara el codo. Finalmente, debido al tamaño reducido de los nodos, al intentar retirar el material de relleno con herramientas como un cortacartón o un Dremel, las entradas para las barras se deformaban, así dificultando el encaje y montaje de las barras. Solución. Para lograr que la techumbre pudiera ser ensamblada sin deformación y que soportara la carga requerida, se decidió reimprimir de manera externa todos los nodos y más de la mitad de las barras de la techumbre, debido a que la universidad cuenta con un presupuesto limitado y tiempo limitado de impresión.
Entonces, para poder presentar la techumbre en la fecha solicitada, se tomó esta opción externa a la de la universidad. También se aumentó el tamaño de los codos por límites de la capacidad de la impresora 3D por imprimir codos muy pequeños de 1,6 milímetros de diámetro, por lo que se decidió aumentar el diámetro a 3,2 milímetros en la impresión externa. Ensamblado y construcción de la cercha. Una vez obtenidas todas las piezas impresas de manera externa y por las que entregó la universidad, se inició el proceso de ensamblado. Se realizó el lijado de los restos de soporte en los nodos y barras sin que sufrieran deformación alguna, y las entradas de los codos, ahora más grandes, encajaron perfectamente. Para organizar el trabajo, las barras y los nodos se clasificaron por tamaño y tipo de entrada, y se colocaron en envases plásticos enumerados. Inicialmente se realizó un ensamblaje de prueba sin pegamento para detectar errores. Se descubrió que los nodos laterales superiores tenían un fallo de impresión, ya que les faltaba una entrada, lo cual se corrigió manualmente con una Dremel, midiendo y dibujando la zona faltante. Una vez verificado el ajuste, la estructura se desarmó e inició el pegado utilizando pegatanque. Para optimizar el tiempo, 2 miembros del equipo pegaron individualmente las cerchas laterales, mientras que el resto pegaba las uniones superiores e inferiores que conectaban las cerchas. El proceso de pegado se realizó por etapas. Se unió una cercha lateral con la unión inferior y superior. Luego se agregó la cercha central y otra vez se volvió a unir tanto la cercha superior e inferior hasta que finalmente se unió con la última cercha lateral. Se dejó secar la estructura por intervalos de 1 hora y media a 2 horas. Para reforzar la estructura se aplicó pegamento adicional en el exterior de los nodos. El acabado final se logró pintando la cercha de color negro con un aerosol, utilizando cartón piedra negro y gris como protección y soporte estético. Finalmente se cortaron piezas de cartón piedra negro para colocar sobre la techumbre y en la base para la presentación final, quedando de esta forma nuestra techumbre ensamblada.